Santo, 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 santo. Reciban un abrazo y un ósculo santo de parte de la Iglesia de Cristo, a la cual yo sirvo en la ciudad de Elgin, en Chicago, Illinois. Cuando gusten visitarnos, sépase que allá está su casa, la recibiremos con el mismo amor que ustedes nos han recibido. Gracias por recibirnos. Vamos a iniciar, si está bien con todos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28. Mateo, capítulo 28. El Imperio Romano conquistó lo que se conocía como el mundo griego, el cual había conquistado el mundo persa, el cual había conquistado el mundo medo y el cual había conquistado al mundo de Babilonia. Hace 2000 años en Roma, la capital del Imperio Romano, fue sacudida por un mensaje muy sencillo que escucharon. Roma era la capital del imperio, donde estaba el emperador. Y se escuchó de un niño que había nacido, el cual su nombre era en hebreo, Dios es salvación, Jesús, Yeshua. Y Jesús nació en Belén. Y se fue a Egipto a causa del peligro de Herodes, el rey. Regresó para ser criado por María, su madre, y quien se creía era su padre, un papá adoptivo, José. Y se escuchó de él en gran manera, tal razón que a través de su ministerio anunció que él establecería un nuevo reino. Cuando juntó a 5,000 o 6,000, según dice el otro evangelio, en Galilea, en el mar de Galilea, el Imperio Romano pensó que estaba juntando un ejército, pues era similar a lo que era una legión romana. Y los 5,000 o 6,000 hombres en Galilea, que eran preparados sin contar esposas e hijos, oyeron su mensaje, un mensaje distinto, un mensaje con autoridad. Los judíos a los cuales él había venido, especialmente los escribas y fariseos, pedían señal, prodigio, milagro. Pedían algo porque así se había estipulado en el Antiguo Testamento, que quien viniese sería una persona que haría prodigios y señales. Y Jesús, Yeshua, les dice que no recibiría ninguna señal, sino la señal de Jonás, el cual estuvo en un pez grande por 3 días y 3 noches y resucitó, dice la Escritura, o salió literalmente del agua y fue puesto en la bahía para ir a predicar a los de Nínive, hacia lo que se conoce el día de hoy como Irak, cerca de Bagdad. Y después de ello, Jesús es crucificado, es sepultado y es un día domingo como el día de hoy. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel
Respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. La resurrección fue el sello y el milagro más grande que tocase el Imperio Romano, aún hasta el día de hoy. La idea de morir y después estar vivo es una idea que no podían percibir los romanos. Los judíos creían que el alma de una persona moraba en su cuerpo por 4 días. Por 4 días. Y en este sentido, la idea general de que Jesús viene de Betania hacia la casa de Lázaro y la casa de María y de su hermana tiene que ver con ello, porque pasó el tiempo y aún resucitó después de esos días. El milagro de la resurrección de Jesús toca el corazón de cada uno de nosotros. La razón por la cual estamos aquí es por la resurrección de Jesús. La razón por la cual vivimos y viviremos tiene que ver por la resurrección de Jesús. Es más, la palabra resurrección viene del hebreo ekim. Los judíos la utilizaban para hablar cuando una persona se levantaba de su cama y decían: se ha levantado, ekim, se ha puesto de pie. Después fue utilizada para la idea de levantarse de entre los muertos. Todo tiene solución, dice la gente, menos la muerte. Esto es porque no han conocido a Jesús. En la primera carta de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, se habla de que el mismo Jesús es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. En la primera carta de Timoteo, capítulo 3, leer el versículo 16, dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, o sea, ese Dios del Antiguo Testamento, el cual ellos llamaban Elohim, el cual dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese mismo Dios, Bereshit bara Elohim et shemayim et haaretz, ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, era un Dios que visitaría a los seres humanos. Y su nombre es Jesús Yeshua. Como dice Mateo, cuando habla la mujer, cuando habla el ángel, habla de Emmanuel, que significa Dios entre nosotros. Ese Dios entre nosotros es ese Jehová, ese Dios creador, ese Dios que decidió, como dice el salmista: ¿quién es el hombre para que le visites? ¿Quiénes somos nosotros para que nos recuerdes? ¿Quiénes somos para que vengas a vernos? Jesús era ese Dios que nacía en Belén, como dice la Escritura, y que cuando nació hubo un canto y una gloria que decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Ese es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese bebé que nació en Belén, ese bebé que creció a un niño, ese niño judío que vino a ser criado en Nazaret, era Dios. El mismo nombre significa Dios de salvación, Yehoshua. Yeshua es Dios de salvación, y Él era el que venía a salvar a todos. Es más, el libro de Hechos en el capítulo 4 habla de ello también. En Hechos 4, en el versículo 12, dice que en ninguno otro hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, dice la Escritura. Si tú lees ahí en Hechos capítulo 4, en el verso 12, la palabra de Dios nos explica ello en detalle hermoso. Dice ahí Hechos 4, verso 12, dice: y en ninguno otro hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser ¿qué? Salvos. Cuando predica Pedro en el día del Pentecostés, le dice a todos: sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a este Yeshua que han ustedes crucificado, Dios lo ha hecho Señor. El judío entendía que no podía haber otro Señor que Jehová. Estaba en el primer mandamiento: yo soy Jehová vuestro Dios, el cual os saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Ese gran yo soy que se presentó a Moisés es el Adonai, el Señor. Pedro le dice a todos: el Jesús que mataron ustedes es el Adonai, es el Señor y es el Mesías, el Cristo, Mesíaca, dice Dios. El Cristo, el ungido como rey y como sumo sacerdote. Cuando Pablo escribe a Romanos, les dice que con el corazón se cree para justicia, pero que con la boca se confiesa para salvación. ¿Y qué tenemos que confesar? Que Jesús, que Yeshua es el Adonai, es el Señor. Que Jesús es el Señor. Pero la corona del trono y la corona de ello tiene que ver con la resurrección. Que Jesús resucitase de los muertos selló que Él era el Señor. Que nadie más lo había podido hacer que Jesús, el cual resucitase de los muertos. Jesús dijo: quieren señal, se las voy a dar. Estaré 3 días y al tercer día voy a resucitar. Así como sucede con la semilla que tiene que caer y después ser enterrada para que dé fruto, así voy a ser yo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice Jesús. Que Jesús resucitaría no solamente para ser Dios, porque seguía siendo Dios, sino para ser Señor, y Señor de señores, y Rey de reyes. En Apocalipsis, en el capítulo 20, del versículo 4 al versículo 6, dice el apóstol Juan, que se recostó en el pecho de Jesús durante la cena, habla de por qué es importante la resurrección. Hechos 20, en el versículo 6, habla de que la resurrección es importante porque todos aquellos que hemos participado de ella, la muerte no podrá ya más contra nosotros. En Hechos, en el capítulo 20, en el verso 6, dice así: bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Qué es la resurrección? Si en el hebreo es ekim y en el griego es anastasia, que significa levantarse de entre los muertos. Pero si todo tiene solución menos la muerte, ¿cómo es posible resucitar si estamos vivos? Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Romanos 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte, separación. Cuando entramos a la juventud, tú y yo pecamos, y cuando pecamos morimos, no físicamente, espiritualmente, porque la palabra muerte es separación. Y cuando somos separados de Dios, la única manera de poder tener comunión con Él una vez más es a través de la resurrección, es a través de la anastasia, es a través de Alakim. Esto es resucitar de nuevo, indica tener relación con Dios. ¿Cómo podemos nosotros resucitar? Bienaventurado santo el que tiene, dice ahí, parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. El evangelio, el cual predicamos, tiene la resurrección impregnada en ellos. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Así dice Pablo en primera carta de Corintios 15:3. Esto es que cuando una persona oye el evangelio, cree en el evangelio, confiesa a Jesús como Señor y Cristo, entonces él tiene que ser bautizado, morir a su vieja persona.
morir a quien éramos antes. Tú y yo vivíamos en el pecado. Tú y yo éramos borrachos. Tú y yo éramos idólatras. Tú y yo éramos mentirosos. Tú y yo hacíamos fraude. Éramos fornicarios. Pero una vez que obedecimos al Evangelio, se queda eso atrás. Dejamos de ser fornicarios y dejamos de ser idólatras y dejamos de ser mentirosos. Y ahora tú y yo vivimos una vida nueva. ¿Cómo? Morimos a nuestra vieja persona. Somos sepultados en las aguas a la semejanza de Jesús y resucitamos la primera resurrección a vida nueva. Fue lo mismo que hizo Pedro. Fue lo mismo que hizo aún Pablo. En Romanos 6, versículo 3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, la palabra bautismo viene de la emplea baptism, baptizo en griego, que significa sumergir, inmersión en las aguas? Así como Cristo fue sepultado en una tumba labrada en piedra, en la piedra de José de Arimatea, así nuestro cuerpo fue sepultado juntamente con Jesús en las aguas del bautismo. Hemos sido bautizados en su muerte. ¿Con qué propósito? Para que resucitemos a una vida nueva. La resurrección es nuestra vida. Si tú sigues siendo igual que antes de ser bautizado, no resucitaste, quedaste sepultado, solamente te has mojado, porque el arrepentimiento es realmente cambiar y cambiar a la persona que éramos antes. El bautismo es la semejanza de la muerte de Jesús. Esto es que cuando nacimos teníamos vida, pero después nos pasó algo trágico. Chocamos con el pecado. La palabra pecado, amartía en el griego, indica errar al blanco. Me gusta más lo que significa en hebreo. Indica ir en contra de la voluntad de Dios, ir en contra de nuestra propia vida. Cuando nosotros pecamos, entonces estamos muertos, estamos condenados, porque la paga del pecado es muerte, y la consecuencia de la muerte es condenación, separación eterna con Dios. Pero hay una solución a ello: el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, el cual es poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo, cuando le habla a los corintios, habla de un evangelio real. Habla de algo que él no solamente había sido enseñado por Jesús, pero que los apóstoles habían testificado. Este evangelio en el cual Pedro y Juan, cuando escuchan de las mujeres, corren hacia la tumba aproximadamente 45 minutos desde el aposento alto. Y cuando corren y llegan, ven la tumba vacía. El evangelio, el cual es el bautismo, el cual tiene agua y el cual también tiene sangre, según dice la Escritura. Cuando tú ves el bautisterio, lo ves como agua, pero hermanos, no es así. Primera carta de Juan, capítulo 5, habla claramente de que hay tres que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y hay tres los que dan testimonio en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu. El poder de la sangre de Jesús está en esa agua en la que yo y tú, en la que tú y yo fuimos bautizados. Y cuando fuimos bautizados pasamos y fuimos partes de lo que es la primera resurrección. Pero ¿qué sucede si seguimos siendo iguales? ¿Qué sucede si seguimos diciendo groserías? ¿Qué sucede si seguimos entregados a la carne, al baile, aquello que es contrario a la voluntad de Dios? Entonces, la primera resurrección no ha realmente sucedido. Pablo, cuando habla esto a los corintios, dice: no erréis. Ningún injusto puede heredar el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, si venimos todos los domingos a la iglesia y no cambiamos, si fuimos bautizados pero no hubo un cambio en nosotros, Pablo nos dice: no erréis. No podemos heredar el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que trae el bautismo y la primera resurrección como consecuencia? Glorificación.
porque la muerte segunda no podrá nada más contra ellos. Pero esta idea de resucitar indica que la resurrección tiene que ser algo vivo. Muchos predicamos el evangelio de la muerte, sepultura, resurrección, pero nos quedamos en el bautismo. Hermanos, el bautismo no es el final del evangelio, es solamente parte del evangelio. Es la resurrección, la parte final del evangelio. El bautismo es un momento de nuestra vida física en lo cual somos sumergidos en agua, pero el evangelio es el resto de nuestra vida espiritual. El bautismo sucede un día, pero la resurrección espiritual son todos los días de nuestra vida, ya sea que muramos o que Jesús venga otra vez. Así que la resurrección es parte de esta vida que tenemos, una vida nueva, viviendo literalmente lo que es la resurrección. Cualquiera pues que tiene vida nueva entiende esta idea de la resurrección. Como dice Pablo a Corintios en la segunda carta 5:17, si alguno está en, o sea, dentro de Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la lujuria, la pornografía, el sexo ilícito, las mentiras, todo esto quedó atrás. Pero si yo sigo siendo igual, no estoy viviendo la resurrección. No estoy viviendo la resurrección que Dios quería que viviese. La idea de hacer memoria de Jesús dice que cada uno pruébese a sí mismo. Imagínate si guardáramos la cena del Señor una vez al año, nos olvidaríamos de todo. Pero al hacerlo cada domingo, recordamos lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Al ponernos a nosotros mismos en ese juicio propio, no de alguien más, reconocemos que ya no vivimos para la carne, sino que vivimos para el espíritu, que las cosas viejas ya pasaron. Yo no puedo vivir en el pasado, tengo que vivir en el futuro, tengo que vivir en la eternidad, y parte de ello es la resurrección. Romanos 6 habla claramente de eso. Romanos 6 dice en el versículo 1, dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice Pablo. No es posible, hermanos. Tenemos que cambiar. La resurrección de Jesús está impregnada en el mensaje del evangelio. Está puesto en la cena del Señor. Está puesto en las reuniones que tenemos. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración. Como cuando caminamos las calles de Mérida, Yucatán esta semana, donde la gente miserable, hermanos, no tiene qué comer. Y la gente pasa solamente. Donde la gente no tiene seguro social como aquí y no pueden ser tratados. Donde la gente está pidiendo un pan con su mano extendida y se pasa de largo. Dice, si Cristo no resucitó, estamos peor que ellos, dice. Porque estamos en una convicción que no existe. Si no hay resurrección, dice Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Si la razón por la cual yo me he alejado del pecado ha sido por la resurrección, si Jesús no resucitó, de nada sirvió. De nada sirvió que hayamos venido a Cristo. He perdido todas las horas de estudio de mi vida. He perdido todos los momentos de predicación. He dedicado mi vida a una causa que no tiene razón, que no tiene causa, que es inexistente, que es mentirosa. Pero porque Jesús resucitó. Porque vive Él. Nos hemos dedicado de por vida a este mensaje. Porque la gente puede cambiar con el poder de Jesús. Es por la resurrección. Estábamos en Playa del Carmen esta semana. Y hay dos personas que nos han seguido por los medios por mucho tiempo. Pero no hay iglesia. Y dicen, ¿cuánto anhelamos bautizarnos? Y fuimos a su casa y hablamos con ellos. Después de un año de hacerlo por línea, dice, yo quiero ser bautizado.
quiero cambiar. Si Cristo no resucitó, hermanos, nuestro viaje fue en vano. El dinero que gastamos en el vuelo de nada sirvió. Pero porque Cristo resucitó, vale la pena llevar el mensaje. Porque Cristo resucitó, vale la pena cambiar tu vida. Porque Cristo resucitó, vale la pena vivir en resurrección. La vida es tan frágil, hermanos, tan frágil. Esta pandemia nos ha enseñado que el virus no discriminó, no importa cuál sea tu creencia. La realidad es que conoces el día de hoy a alguien que murió. El año pasado, en el mes de marzo, salíamos nosotros hacia Bangkok, hacia Tailandia. Estaba todo listo. Estaba yo en México, en Monterrey, en enero. Y cuando iba a poner para mi boleto, los de seguridad me dijeron, déjame ver tu pasaporte mexicano. Dije, pero voy a entrar como estadounidense, déjame ver el pasaporte mexicano. Y revisó todo para asegurarse que no venía de la China. Febrero, primeros casos. Marzo, más casos. En nuestro vuelo tuvimos que cancelar nuestro viaje. En Nueva York murió un hermano. En California otro hermano. En Dallas otro hermano. Antes era alguien murió. Ahora es conozco a alguien que murió. Mi esposa perdió 5 tíos el mes pasado. Es cruel, ¿no? La vida es frágil. Hoy estamos y mañana no sabemos. Si Dios te diera la oportunidad de vivir un día más con tu ser querido, ¿cuánto pagarías? Te aseguro que pagarías todo. ¿Cuántos jóvenes gritan enfrente de un ataúd pidiendo un momento más para abrazar a su padre? El mes pasado en Ciudad de México murió un hermano de la iglesia de Ciudad de México por COVID. Por la restricción pusieron el ataúd y lo tuvieron que sellar con plástico. A más de 10 pies tenían que despedirse de él. Su familia a más de 10 pies, llorando, la hermana, fieles los hermanos al Señor. 3 hijos, sus nueras, sus nietos. No se podía abrazarles, no se podía consolarles. La vida es muy frágil. Tengo 45 años, digo, ya todo me duele. No sé si es lo mismo contigo, pero a mí todo me duele ya. Siento que después de los 40 subí la cima y ahora ya voy para abajo. Y no hay nada que pueda detener. Cuando hablo con mis padres, todo tiene que ver con dolor. Las reumas, las artritis, las medicinas, los doctores, todo tiene que ver con dolor. La vida se nos va así. Mi hijo nació, ahora ya es un joven. La vida se nos va así. Si no lo aprovechamos ahorita, se nos va a ir la vida. Hermanos, aún la muerte tiene solución. Es la resurrección de Jesús. Estamos aquí porque tenemos una esperanza en el día de mañana. Estamos aquí porque la resurrección de los muertos viene. Estamos aquí porque, como dijo Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estamos aquí porque, como dice la Escritura, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La resurrección de los muertos está impregnada en la doctrina apostólica. Cuando los apóstoles hablaban de ello, los corintios tenían preguntas y le preguntaron a Pablo, ¿cómo vamos a resucitar? Y Pablo les dice, es que estas preguntas que me hacen, ¿verdad? Dice, ¿cómo dicen ustedes en qué cuerpo resucitaré? Hermanos, no vamos a resucitar en este cuerpo. Porque si resucitaríamos en este cuerpo, qué doloroso sería, dice Pablo. Cuando Pablo habla de este cuerpo, dice, hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo espiritual. Está el cuerpo de la tierra y está el cuerpo del cielo, un cuerpo celestial, el cual no se arruga. Gloria a Dios, hermanas. Aunque ya también los hombres somos muy vanidosos. El cual no pierde cabello.
el cual no se va haciendo con una joroba. Es un cuerpo diseñado para la eternidad. La resurrección no solamente es parte del evangelio, parte del vivirlo, es parte del futuro, lo cual anhelamos. Es la emoción de recibir un modelo eterno. Es la idea de tener un cuerpo que no sufre dolor, que no puede llorar. Cuando Pablo les explica esto, dice, no erréis. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de los cielos. No será aquí. En la resurrección de los muertos dice, vamos a resucitar de nuevo. Lo más importante para ti es asegurarte que los seres amados oigan del evangelio. ¿Te ha costado trabajo no reunirte con ellos por un año? ¿Qué será no reunirte con ellos por toda la eternidad? Pero si ellos creyeran en Jesús, en Yeshua, y si ellos lo confesasen y participasen de la primera resurrección, la reunión con tus seres amados será eterno. Hermanos, la gente se está muriendo sin Dios y sin esperanza. Nuestros seres amados se están yendo a diestra y a siniestra. ¿Y qué estamos haciendo? Les queremos dar flores cuando están muertos. Tomamos un día libre para pasar con ellos el tiempo cuando ya no están presentes. Les gritamos te amo cuando ya no pueden escuchar. Qué tontos somos a veces. Qué mal actuamos de vez en cuando. Regálale flores cuando está vivo. Pide el día libre cuando lo puedes escuchar. Abrázalo cuando puedes sentir su cuerpo todavía con calor. Porque un día y a todos nos llegará la muerte. El cuerpo estará frío. La vanidad se quedará aquí. Estaremos solamente viendo a aquel ser amado, intacto, y pareceremos que es un sueño que se transformará en una pesadilla. Pero ¿qué sucedería si a diferencia de ellos muriesen en el Señor? Entonces diríamos, no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Qué bonito cuando toda una familia ya es miembro de la familia de Cristo. Qué bonito cuando podemos decir, murió bien, murió sonriendo, porque algunos no gustarían la muerte hasta que vieran el reino de los cielos, dijo Jesús. Hermanos, tienes que aprender a abrazar la muerte. Tienes que aprender a recibir la muerte. ¿Cuántos de tus hermanos fueron entubados y desnudos murieron en la cama de un hospital? Pero ¿cuántos murieron sin Dios y sin esperanza? Ya no hay solución teniéndola en tus manos. Qué hermoso, hermanos, morir y decirle a tus seres amados, te veo allá. Te veo allá. Porque un día Jesús vendrá otra vez, hermano. Y la Escritura dice que se va a oír el sonido, como un sonido de trompeta, como una voz de arcángel, y entonces los muertos resucitarán primero, dice la Escritura. Qué hermoso, hermanos, le digo a mi esposa, estar casados en esta vida y vivir toda la eternidad juntos. Ya no como esposos, no me malentiendan. Pero ese gozo que sentimos como matrimonio será mínimo al gozo que sentiremos estando al frente del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando las mujeres fueron a la tumba, estaban llorando, estaban desesperadas. ¿A quién buscáis? Es que no está aquí. Él ha resucitado. Él no está aquí, hermanos. Él ha resucitado en esta idea. ¿Dónde está? No lo puedo ver, hermanos. Donde hay dos o tres reuniones, ahí está Jesús. Si la resurrección no existe, estamos locos. Estamos poniendo dinero en un plato para una causa sin esperanza.
Y hemos dejado la vida pasada y el disfrutar de la vida. Déjenme decirles que a mí me gustaba disfrutar de la vida antes, ¿no? Sé que aquí hay algunos de ustedes ahí que les gustaba disfrutar de la vida. Ha sido sin causa. Pero porque Jesús resucitó. Porque creo en ese joven judío. Porque creo que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Porque creo que Él va caminando enfrente de nosotros y porque seguimos al invisible. Y porque vive Él, hermanos. No porque está muerto, porque Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Porque la resurrección existe, sé que va a volver a suscitar. Hermanos, tenemos en nuestras manos, en nuestros labios, la solución a la muerte. Y déjame decirte, hermanos, Cristo va a volver a venir. Por eso predicamos este mensaje. Por eso creemos en este mensaje. Y por eso, aunque nos duele el corazón cuando parte una hermana en Cristo, lo disfrutamos. Me decían los hermanos, hermano, qué bonito es ser bautizado. Y entraban a las aguas del bautismo y estaban muy emocionados. Veía sus ojos. Dices, ¿quieres ver el corazón de un hombre? Ve sus ojos. Totalmente quebrantados. Totalmente quebrantados. Jesús vive. Y porque vive, hermanos, no importa cuánta muchedumbre haya como en los tiempos de Roma, Jesús y su mensaje debe de ser sacudido y sacudir este mundo actual también. Y yo te quiero invitar esta mañana, que si todavía estás viviendo en el hombre pasado, te quiero recordar que no hay salvación así. No hay leyes. Los injustos no heredan el reino de los cielos. Yo te quiero invitar esta mañana que si no has recibido el Evangelio, hoy lo puedes obedecer. Creyendo, confesando, arrepintiéndote y bautizándote para ser parte de la primera resurrección. Yo te quiero invitar a ti, si ya has sido bautizado, no te caigas. Yo sé que es difícil ser cristiano. Levántate otra vez. Sé que tienes mucha presión de los amigos y de los familiares y de Satanás. Ponte de pie. Stand up, get up. Don't give up. Porque la resurrección no solamente es un hecho real, sino es un hecho que va a volver a ocurrir. Y cuando estemos allá, toda rodilla se doblará, pero nosotros nos pondremos de pie para escuchar la hermosa voz que dice: venid, benditos de mi Padre. Ya pronto viene, hermano. Yo sé que está difícil, pero no se den por vencidos. Aunque hayas caminado ya con Jesús por 30 años, no te des por vencido, porque uno no sabe si el día de mañana va a morir. Y qué hermoso, hermanos, es sentir que tu corazón deja de latir. Qué hermoso será asustarnos por un segundo cuando no podamos ya respirar. Qué hermoso será cuando el cerebro se bloquea y los ojos entran en la oscuridad, solamente para entrar en consolación con todos los seres que creyeron en la resurrección y esperar el día en que todos resucitaremos una vez más. Te quiero invitar esta hermosa mañana. Hoy puedes ser parte de lo que será la primera resurrección y estar cerca de eso. Pongámonos de pie y cantemos este himno. Santo, oh, santo, santo, oh, santo.